Estamos en Medellín, yo soy de Medellín, Colombia. Bueno, presentar un poco a Mariano. Él es creador de un canal que se llama Educación para la Nueva Era, una cantidad de información de la que nos nutrimos todos los días para incrementar nuestra conciencia. También es escritor, ha escrito ya 15 libros, que genera toda mi admiración escribir 15 libros. Quiere decir que tienes un canal ahí directo para fluir con las palabras y eso me encanta. También eres músico y bueno, como que todo, y ese don que tienes para extenderte a través de precisamente todas estas formas en el mundo de la forma, ¿no? Porque finalmente los libros, la música, tu canal, tu escuela de formación son formas de extenderte a ti mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo encantada de tenerte acá, Mariano. El placer es mío. Estoy muy contento de compartir contigo y bueno, gracias por la presentación. Y sí, como tú bien mencionabas, yo me considero principalmente un transmisor, un Ujú. transmisor. Ahora bien, después como tú mencionas, en la forma, ¿cómo transmitir? Y bueno, de a poco fui buscando maneras para transmitir. Empecé con la escritura, luego conferencias, tanto presenciales como también vídeos de YouTube. Bueno, las redes en general, ¿no? Me fui expandiendo por las redes, también en audiolibros, también la música también me gusta mucho, cursos, talleres, todo lo que sume para compartir, para transmitir, trato de utilizarlo, ¿no? Trato de utilizarlo porque eso es un poco también pensar en abundancia, ¿no? No quedarse con un solo formato o con una sola o, o con un solo estilo. De hecho, también comparto sobre el curso de milagros, como el curso de amor, o también sobre otras enseñanzas, principalmente aplicadas a la vida cotidiana, ¿no? De manera práctica, ¿no? O sea, trato de integrar todo, no me limito a un libro, ni me limito a un sistema de enseñanza, sino también, porque también para poder ampliar, ¿no? Ampliar la visión y ampliar la visión de las personas que están del otro lado. Tengo mucho respeto con quienes están del otro lado escuchando, ¿no? Maravilloso. Mariano, eso me da la entrada a esa primera pregunta. Eh, ¿Qué pregunta te estabas haciendo tú y qué experiencia estabas viviendo cuando elegiste, por ejemplo, cuando llegó a ti el libro Un curso de milagros? ¿Qué pregunta le hiciste a Hmm. Dios, al universo, a la vida, que llegó para ti el curso de milagros como una herramienta? Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta y por el recuerdo de cómo llegó a mí el curso de milagros. Aproximadamente a eso de los 24 años estaba haciendo un curso de efectividad personal, liderazgo, coaching en Argentina. Y el profesor cada tanto lo nombraba, ¿no? Cada tanto lo nombraba. Yo no lo conocía, pero bueno, las cosas que mencionaba cuando lo nombraba me llamaba bastante la atención, ¿no? Entonces fui y lo compré en una librería de ahí de Argentina, lo llevé a mi casa y abrí la primera página y no entendí absolutamente nada. Ni Suele una suceder. palabra, ni una palabra, lenguaje cristiano, dije, bueno, esto no es para mí. No sé dónde estará lo que menciona el profesor, que era tan interesante, pero a mí en ese momento no resonó. Pero sin embargo, fíjate que no lo regalé. A veces en esa época cuando quizás me compraba algún libro y no lo leía, lo trataba de regalar o sí, o prestarlo a algún amigo. Sin embargo, me lo quedé en mi casa y lo puse en la mesa de noche, ahí al lado de mi cama. O sea, es como que sabía que había algo interesante, porque también los libros tienen esa información akáshica, ¿no? Esa información que traen, que uno siente una cierta atracción más allá de que no haya abierto el libro. O sea, esa información está ahí. Entonces yo sentía una cierta atracción.
Pero yo sabía que no era el momento, porque fíjate, Ángela, a ti te habrá sucedido, no sé, a los 24 años estaba buscando desarrollo profesional, desarrollo empresarial, cursos de management, de, no sé, de inteligencia emocional, de PNL, qué sé yo, infinidad de cosas que se estudian para ascender en la empresa, ¿no? Para ascender en el mundo de la materia, en el mundo empresarial, obtener dinero, bienes, premios del mundo. Entonces mi idea en esos años era, no sé, mejorar la comunicación en la empresa. Creo que estaba haciendo un curso de comunicación en las organizaciones, porque claro, en una empresa, más allá de que uno técnicamente tenga conocimientos, me di cuenta que es muy importante las relaciones, ¿no? Las relaciones, y entonces mis intereses no iban por lo espiritual, más allá de que, si bien a eso de los 20, 21 años, ya había comenzado a leer sobre el cuarto camino de Gurdjieff, que es otro sistema de enseñanzas. O sea, había un interés por lo espiritual, pero cuando llegó el curso de milagros a los 24, lo dejé en mi mesa de noche. Posteriormente, a eso de los 29 años, ¿no? Unos años después, recuerdo que yo estaba en un estado como de frustración, porque todos esos premios del mundo que quería lograr, por ejemplo, en la empresa, el ascenso, que lo he conseguido, ¿no? El ascenso, la empresa y el reconocimiento y tener los mejores clientes y tener responsabilidad y gente a cargo. Lo había conseguido, pero sin embargo estaba frustrado porque eso no me satisfacía, ¿no? Eh, de hecho, también en ese momento la empresa no estaba pagando bien, entonces estaba en una especie de escasez. Recuerdo que yo vivía solo, entonces sí, pagaba con retraso, yo tenía dificultades para pagar el alquiler, y como tenía dificultades para pagar el alquiler, es como que eh, tampoco es como que sí, me podía centrar en hacer viajes o en salir con amigos. Entonces dije, bueno, ahí está el curso de milagros, está el libro, ¿no? Ya que muchas cosas para hacer no tengo porque no tenía mucho dinero, entonces dije, bueno, este quizás es el momento, ¿no? Entonces, pero sí tenía internet, recuerdo que tenía Sí. internet. Y entonces gracias a empezar a leerlo y bueno, con algunas ayudas de YouTube, de facilitadores de internet, eh, que están en YouTube. Entonces ahí empecé a leerlo y lo empecé a comprender un poco más, ¿no? Empecé a leer los capítulos y ahí fluyó mejor. Porque claro, yo después de entre los 24, 25, sí, esos años, ya sí, había leído varios libros, ¿no? Entonces la enseñanza del curso de milagros fluyó mucho mejor en esa época. Pero bueno, y me acuerdo que fue un verano, ¿no? Un verano donde profundicé mucho sobre la teoría y ahí automáticamente es como que empezaron a cambiar las cosas. Empezó a cambiar la realidad. La situación en la empresa mejoró, mi rendimiento mejoró también, mis relaciones, empezó a mejorar todo. Empecé a escribir y cuando empecé a escribir en la red LinkedIn, los artículos funcionaron muy bien, tuvieron muchas visualizaciones, eso despertó mi pasión por la escritura, ¿no? Porque claro, cuando se viraliza un artículo, empieza gente a escribirte para que escribas de otra cosa y de otra cosa y de otra cosa, y así empezaron los primeros libros que compartía a nivel gratuito, ¿no? Y bueno, después de esos, bueno, después me empecé a dedicar a escribir y luego empezó toda la carrera, después me fui a España y bueno, es como que cambió mi forma de ver el mundo y luego aquí en España empecé con las lecciones del curso de milagros de la mano de Jorge Pellicer. Y en ese momento cuando vine a España tenía mucho tiempo porque no estaba trabajando, tenía mucho tiempo para ahondarme en las lecciones. Entonces eso me hizo verlo de otra manera, Ángela, porque antes yo leía la teoría y me gustaba, pero cuando veía Los las cápsulas, ejercicios. los ejercicios, lo que es el libro de ejercicios, sí, la parte práctica, y ahí fue que lo empecé a aplicar realmente a la vida cotidiana, es decir, a ir modificando la percepción,
a ver amor donde antes veía conflicto, a ver Ujú. que solo vemos pasado, a comprender que nada significa nada. Y eso, sinceramente, esos primeros años que estuve aquí en España, me hizo una percepción un poco más neutra, ¿no? Porque sí, empecé a sentir mucha paz, mucha tranquilidad, no tanto miedo, ¿bien? Entonces ahí realmente lo empecé a comprender y luego lo empecé a transmitir, hacía mis propios cursos y luego empecé a transmitirlo y seguimos aprendiendo, nunca termino, ¿no?